Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, tenemos un vídeo jugosísimo que estoy segura que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más polémicas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, su relación fue un auténtico cuento de hadas que nació en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos por este lado del charco. Fueron la pareja del momento, nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar con su química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero como en toda historia, también hubo un final, y su separación fue un golpe duro para muchos fans que esperaban verlos juntos para siempre. La noticia de su ruptura resonó con fuerza en las redes sociales, generando debates y especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Los fans analizaron cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que les permitieran comprender lo que había sucedido. La nostalgia por los momentos compartidos en pantalla y fuera de ella se hizo sentir en cada rincón del fandom. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay rumores, señales, indicios de una posible reconciliación? Y no cualquier reconciliación, sino una que podría haber comenzado en la noche más tensa de la televisión turca, los premios. Bueno, ya lo verán en el título. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque este vídeo está que arde. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias exclusivas y análisis profundos sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La noche de los premios, esa gala anual donde la crema innata de la televisión turca se reúne para celebrar los éxitos del año. Elegancia, glamour, discursos emotivos y, por supuesto, tensiones palpables. Este año no fue la excepción, y la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, por separado, ya auguraba una noche interesante. Desde semanas antes del evento, la prensa rosa turca se había encargado de calentar el ambiente, especulando sobre si ambos asistirían, cómo reaccionarían al verse y si habría algún tipo de interacción entre ellos. La sola idea de su reencuentro generaba una enorme expectación, no solo entre los fans, sino también entre los medios de comunicación, ávidos de capturar cada detalle de la noche. Senkalkapm, o Love is in the Air, fue, como ya les comentaba, el proyecto que unió a Kerem y Hande. Esta comedia romántica que arrasó en Turquía y a nivel internacional, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero pero pierde su beca. Su destino se cruza con el de Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto que le ofrece una beca si acepta hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se transforma en una historia de amor llena de giros inesperados, obstáculos y, por supuesto, mucha pasión. La química entre Hande y Kerem fue palpable desde el primer momento, y su conexión se transmitió a través de la pantalla, convirtiendo a Senkalkapm en un fenómeno global. La serie no solo cautivó al público con su trama romántica, sino que también abordó temas como la ambición personal, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. La serie fue un fenómeno global gracias a su química innegable y a una trama que enganchó al público desde el primer momento. Y claro, la relación que surgió entre Kerem y Hande fuera de la pantalla catapultó aún más su popularidad. Sus seguidores se deleitaron con cada fotografía, cada mensaje, cada gesto que demostraba el amor que se tenían. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchas parejas, un símbolo de amor y felicidad. Pero como les decía, su relación llegó a su fin, y la noche de los premios, verlos en el mismo lugar después de tanto tiempo, generó una gran expectación. La expectativa era máxima y la prensa se posicionó estratégicamente para capturar cada momento, cada mirada, cada posible indicio de reconciliación. La tensión era palpable. Los fans, los medios, todos estaban pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada mirada, de cada gesto. ¿Se saludarían? ¿Evitarían el contacto? ¿Habría algún indicio de reconciliación? Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre lo que podría suceder. Los fans expresaban sus deseos de verlos juntos de nuevo, mientras que otros se mostraban más cautelosos, recordando el dolor que causó su separación. La atmósfera era eléctrica, cargada de emociones y expectativas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Según varios testigos presenciales y por supuesto, los infaltables paparazzi, hubo varios momentos que llamaron la atención. Primero ambos llegaron por separado y posaron individualmente en la alfombra roja, luciendo impecables como siempre. Ande deslumbrante en un vestido de alta costura que resaltaba su belleza, irradiaba elegancia y sofisticación. Kerem, por su parte, impecable en un traje oscuro, lucía un porte varonil y una sonrisa enigmática. Sin embargo, durante la ceremonia, se dice que intercambiaron miradas discretas y sonrisas cómplices. Estas miradas fugaces, capturadas por las cámaras de algunos fotógrafos avispados, alimentaron aún más los rumores de una posible reconciliación. Pero el momento clave, según fuentes cercanas, ocurrió durante un corte comercial. Al parecer, Kerem se acercó a Ande y tuvieron una breve conversación. Nadie sabe de qué hablaron, pero los labios de ambos esbozaron una sonrisa al finalizar el encuentro. Ojo. No estoy diciendo que se besaron apasionadamente ni nada por el estilo, pero el simple hecho de que hablaran en privado ya es un indicio de que las cosas podrían estar mejorando entre ellos. El contenido de esa conversación es un misterio que ha desatado la imaginación de los fans. Algunos creen que fue un simple saludo cortés, mientras que otros especulan que se trató de una conversación más profunda, en la que ambos expresaron sus sentimientos y emociones. Además, después de la ceremonia, ambos fueron vistos saliendo del lugar con poco tiempo de diferencia. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero muchos creen que se reunieron en algún lugar más discreto para seguir conversando. La coincidencia de sus salidas alimentó aún más las sospechas de una posible cita secreta después de la ceremonia. Algunos fans incluso se aventuraron a seguir sus coches, con la esperanza de capturar alguna imagen que confirmara sus sospechas. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero dónde están las pruebas? Queremos ver fotos, vídeos. Y sí, lo entiendo. Pero a veces, las cosas más importantes suceden fuera del alcance de las cámaras. Y en este caso creo que lo que vimos en los premios es suficiente para alimentar la esperanza de una posible reconciliación. La falta de pruebas concretas no ha impedido que los fans construyan sus propias teorías y alimenten la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero hablando de premios y reconciliaciones, esta situación me recuerda a otra serie turca que también tuvo un impacto enorme, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Este drama, protagonizado por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. La intensidad de la trama y la química entre los protagonistas convirtieron a Aşk Memnu en un clásico de la televisión turca, un referente del drama y la pasión. Aşk Memnu es un clásico de la televisión turca y es conocida por su trama intensa, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ era innegable, y su relación en la pantalla traspasó la ficción, generando rumores y especulaciones. Aunque nunca confirmaron un romance fuera de la pantalla, su conexión era evidente y muchos creen que su tensión y química en la serie se debían a una atracción real. La similitud entre la situación de Beren y Kıvanç y la de Kerem y Hande ha llevado a muchos fans a preguntarse si la historia se repetirá y si la química entre estos últimos podría ser el preludio de una reconciliación. Volviendo a Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son profesionales y que su prioridad siempre será su trabajo. Sin embargo, es innegable que su relación fue especial y que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y tal vez, solo tal vez, el tiempo y la distancia les han permitido sanar heridas y ver las cosas con otra perspectiva. El tiempo es un factor clave en cualquier reconciliación, y la distancia puede ayudar a las personas a reflexionar sobre sus errores y a valorar lo que realmente importa. Otro ejemplo de reencuentros públicos, aunque no necesariamente reconciliaciones amorosas, lo podemos ver en los protagonistas de Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Can Yaman y Demet Özdemir fueron una pareja que, aunque nunca confirmaron un romance formal, la prensa y los fanáticos siempre lo rumoraron. Su química era evidente y la serie fue un éxito rotundo. Años después, aunque cada uno ha seguido su camino profesional y personal, se han cruzado en eventos públicos, mostrando una actitud cordial y respetuosa, lo que demuestra que a veces el tiempo cura las heridas y permite mantener una buena relación, al menos a nivel profesional. La diferencia, claro, es que la tensión entre Kerem y Hande, al menos a ojos del público, sigue latente.
La esperanza de una reconciliación amorosa sigue viva entre sus fans. Y hablando de segundas oportunidades, no podemos olvidar la serie İstanbul Helin, o La novia de Estambul, protagonizada por Aslenber y Özkan Deniz. Esta serie dramática cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de la madre de Faruk y los secretos del pasado de la familia. La historia de Süreyya y Faruk es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales y culturales, pero también de los desafíos que implica construir una relación duradera en un entorno hostil. İstanbul Helin es una serie que explora temas como el amor, la familia, la tradición y la modernidad. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en varios países de América Latina. Aunque Aslenber y Özkan Deniz no fueron pareja en la vida real, su química en la pantalla era innegable, y su actuación conmovió a millones de espectadores. Esta serie nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso los más difíciles. Y quién sabe, tal vez Kerem y Hande puedan encontrar una forma de superar sus diferencias y darle una segunda oportunidad a su amor. La esperanza es lo último que se pierde, como dicen. Pero volvamos a los premios. Más allá de la posible reconciliación entre Kerem y Hande, la noche estuvo llena de momentos destacados. Varios actores y actrices recibieron premios por su trabajo, y hubo discursos emotivos que conmovieron al público. También hubo presentaciones musicales espectaculares y momentos divertidos que hicieron de la noche una celebración inolvidable. La gala de premios fue una muestra del talento y la creatividad que abundan en la industria televisiva turca. Lo cierto es que los premios fueron un reflejo del éxito y la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Cada vez más personas se enganchan a estas producciones gracias a sus historias atrapantes, sus personajes carismáticos y sus paisajes exóticos. Y claro, también gracias a la belleza y el talento de sus actores y actrices. La globalización de las series turcas ha abierto un nuevo mercado para la industria televisiva turca y ha permitido que actores como Kerem y Hande alcancen una fama internacional. Y hablando de talento, no puedo dejar de mencionar la serie Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, que también tuvo una gran presencia en los premios. Esta serie dramática ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. Se refugian en Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde trabajan en una granja y se enfrentan a nuevos desafíos y peligros. La serie, con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos, ha logrado cautivar al público y convertirse en una de las favoritas de la audiencia. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de pasión, drama e intriga. La serie ha sido elogiada por su ambientación realista, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes. Esta serie nos recuerda que el amor puede ser a la vez una bendición y una maldición, y que a veces tenemos que luchar por lo que queremos, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Aunque claro, en este caso no hablamos de reconciliaciones, sino de una historia de amor llena de tragedias. La serie es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas complejos y ofrecer una visión profunda de la sociedad y la cultura turca. Y para finalizar este recorrido por las series turcas, quiero mencionar una que, aunque no tuvo un papel directo en la noche de los premios, sigue siendo una de las favoritas del público, Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en un hospital prestigioso. La serie ha sido un éxito de audiencia y ha recibido elogios por su representación sensible y respetuosa del autismo. Mucize Doctor es una serie inspiradora que nos enseña sobre la importancia de la inclusión, la empatía y la perseverancia. La serie ha sido elogiada por su representación sensible y respetuosa del autismo y ha conmovido a millones de espectadores en todo el mundo. Esta serie nos recuerda que todos tenemos algo que aportar al mundo, sin importar nuestras diferencias. La serie es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas sociales importantes y promover la inclusión y la diversidad. Así que, mi gente turcolovers, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y esperanzas de reconciliación. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Kerem y Hande podrían darle una segunda oportunidad a su amor? ¿O creen que es mejor dejarlos seguir sus caminos por separado? La decisión final está en sus manos,
y solo el tiempo dirá si la esperanza de una reconciliación se convertirá en realidad. En resumen, vimos cómo la noche de los premios se convirtió en el escenario de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Analizamos los indicios, las miradas, las conversaciones y las salidas discretas. También recordamos otras series turcas icónicas y las parejas que nos hicieron soñar con el amor verdadero. El mundo de las series turcas está lleno de historias de amor, pasión, drama y reconciliación, y la historia de Kerem y Hande es solo una de las muchas que nos mantienen enganchados y nos hacen creer en el poder del amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la noche de los premios? ¿Qué series turcas son sus favoritas? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos turcolovers y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Ciao.